En 1974, el gobierno le dijo a los mexicanos que dejaran de recolectar agua de lluvia. Dijo que interrumpía el ciclo del agua. Dijo que era peligroso. Dijo que pertenecía al Estado. Tu abuelo siguió haciéndolo de todas formas, llenando esos tambos galvanizados detrás de la casa, igual que su padre lo hacía antes que él. Y aquí está la parte que nadie menciona. Los científicos ahora dicen que la recolección descentralizada de agua de lluvia en realidad reduce las inundaciones y el agotamiento de los mantos acuíferos. El gobierno lo entendió exactamente al revés. El número 7 en esta lista fue clasificado como un riesgo de salud pública en 1968. Hoy, las autoridades sanitarias reconocen discretamente que el método es más efectivo que lo reemplazó. El número 14 fue prohibido en varios estados. El grupo de cabildeo que impulsó esa prohibición fue financiado completamente por empresas de servicios públicos que perdían millones. Estos 18 trucos no fueron abandonados porque dejaron de funcionar. Fueron abandonados porque alguien se hizo rico cuando tú los olvidaste. Tus abuelos construyeron vidas, criaron familias y sobrevivieron desastres usando conocimiento que tomó siglos en desarrollarse. Luego, una generación de regulaciones, publicidad corporativa y urbanización lo borró en 30 años. Antes de empezar, suscríbete. Lo que estás a punto de aprender no es fantasía de supervivencia, es historia mexicana. Vamos al conteo. Truco 18. Recolección de agua de lluvia con desviadores. Antes de que existieran los recibos de agua municipal, tu bisabuelo construía una red de canaletas de madera y tinacos de barro que atrapaban cada gota que caía sobre el techo de la casa. Un solo centímetro de lluvia sobre un techo de 100 metros cuadrados entrega más de 1000 litros. Él lo sabía de la misma manera que sabía el ángulo del sol. Un buen temporal de lluvias llenaba cisternas que duraban hasta septiembre. El truco era el desviador de primer lavado, un tubo simple que dejaba pasar la primera agua sucia antes de que el agua limpia fluyera al tanque. Él lo construía con lámina doblada. Tú puedes construir el tuyo con 50 pesos de tubo de PVC. México ha comenzado a impulsar programas de cosecha de lluvia en la Ciudad de México y otros estados, porque el método funciona y siempre funcionó. Un hogar que cosecha lluvia para riego reduce su consumo de agua exterior en un 40%. Tu abuelo no necesitaba un estudio para saber eso. Tenía un agosto seco y un tinaco lleno. Truco 17. La bodega subterránea. Sin electricidad, sin costos de refrigeración, temperatura constante de 2 a 5 grados centígrados todo el año, solo por excavar 2,5 metros en una ladera. Tu abuela guardaba zanahorias, nabos, papas, manzanas y conservas en una bodega excavada a mano que mantenía la comida estable de octubre a mayo sin un solo kilowatt. El truco era el manejo de humedad. Empacar las verduras de raíz en arena húmeda. Colgar hierbas secas del techo. Mantener las manzanas lejos de todo lo demás, porque liberan etileno y maduran el resto de tus productos demasiado rápido. Ella lo sabía. Cada esposa de rancho lo sabía. Una bodega bien construida mantiene los productos de 6 a 8 meses con 0 costo de operación. Tus abuelos nunca pidieron permiso para guardar su propia comida. Truco 16. Guardar semillas de polinización abierta. Cada otoño, tu abuelo caminaba por la milpa con una bolsa de papel y recolectaba semillas. Jitomate, frijol, calabaza, maíz. Las extendía sobre periódico, las dejaba secar 2 semanas, y luego las guardaba en sobres etiquetados en un lugar fresco y seco. La siguiente primavera, esas semillas crecían y crecían idénticas a la planta madre, porque eran variedades de polinización abierta criadas durante generaciones. Para 1970, las empresas de semillas habían comenzado a reemplazar silenciosamente las variedades de polinización abierta con híbridos F1, que producen semillas estériles en la segunda generación. Hoy, un puñado de corporaciones controla más del 60% del suministro mundial de semillas comerciales.
Tu abuelo nunca necesitó una licencia para cultivar comida de su propia cosecha. Los bancos de semillas ahora existen en México específicamente para preservar este conocimiento. Úsalos. Truco 15. Matanza en casa. En 1952, si tu familia criaba puercos, los mataban ustedes mismos en noviembre cuando el clima se enfriaba. Un puerco de 100 kilos. Producía jamones, tocino, chorizo, manteca, chicharrones, moronga y rellena. Todo el barrio venía. Todos trabajaban. Nadie desperdiciaba una sola cosa. Las ordenanzas municipales comenzaron a prohibir la matanza casera en los años 60 y 70, supuestamente por sanidad. Pero los inspectores rara vez aparecían en los rastros comerciales, donde las condiciones eran genuinamente horribles. Las leyes atacaban a los pequeños productores que eran competencia directa de los empacadores industriales de carne. La técnica que tu abuelo usaba es en realidad el método más humano y sanitario disponible. El conocimiento vale la pena preservarlo. Truco 14. La manteca. Como la única grasa de cocina que necesitas. Cuando las empresas de aceite vegetal lanzaron sus productos, gastaron fortunas convenciendo a los mexicanos de que su aceite hidrogenado de semilla de algodón era más limpio, más seguro y más moderno que la manteca de cerdo. Contrataron nutricionistas. Publicaron recetarios. No te dijeron que la hidrogenación produce grasas trans. Las autoridades sanitarias finalmente prohibieron las grasas trans después de décadas de evidencia vinculándolas con enfermedades del corazón. Tu abuela rendía su propia manteca de la grasa de cerdo en una olla pesada en la parte trasera de la estufa de leña. La colaba en ollas de barro y duraba meses a temperatura ambiente. La manteca de cerdos criados en el campo contiene vitamina D significativa. Su punto de humo es más alto que el del aceite de oliva. Su sabor es incomparable para tamales, tortillas de harina y carnitas. Tiramos la grasa buena para comprar la peligrosa. Y la industria que nos vendió la peligrosa financió la investigación que nos dijo que la manteca era el problema. Los científicos de alimentos más respetados ahora dicen que tu abuela tenía razón. Truco 13. Reutilizar el agua gris para el jardín. El agua gris es el nombre para el agua que se va por tu fregadero después de lavar los trastes. Tiene un poco de jabón y algunas partículas de comida, y no es verdaderamente peligrosa. Nuestros abuelos frecuentemente la mandaban directo al jardín a través de un tubo simple, y los árboles frutales no les importaba de dónde venía el agua. El truco que nuestros abuelos usaban: una válvula simple de 3 vías y un tubo perforado enterrado en el jardín, puede cortar el uso de agua exterior a la mitad y cuesta menos de 500 pesos instalar. En México, donde la escasez de agua es cada vez más grave, este conocimiento ancestral es más relevante que nunca. Truco 12. El ahumadero. Cada rancho tenía uno. Una pequeña estructura de madera o piedra donde jamones, tiras de tocino, chorizos y pescado colgaban de ganchos de hierro sobre un fuego humeante de mezquite o encino. El ahumado en frío a temperaturas debajo de 32 grados centígrados preservaba la carne a través de acción química, depositando compuestos antimicrobianos directamente en la carne. El ahumadero de tu bisabuelo mantenía la carne de cerdo comestible durante 1 año sin refrigeración. La técnica es específica. Necesitas una caja de fuego separada conectada por un tubo para que el humo se enfríe antes de llegar a la carne. Necesitas madera dura, no madera blanda que produce resinas tóxicas. Necesitas un termómetro. Tu abuelo aprendió esto de su padre y podía hacerlo dormido. El conocimiento casi murió con su generación. Truco 11. Recolectar del monte. Las familias a lo largo de la Sierra Madre, los valles de Oaxaca y los bosques de Michoacán todavía recolectaban quelites, hongos silvestres, tunas, nopales, pitahayas, nueces y moras de los terrenos comunales como algo natural. Tu abuela sabía qué plantas eran seguras porque aprendió de su abuela. Ese conocimiento, cuáles hongos, cuáles quelites, cuáles raíces, no es intuitivo. Requiere transmisión directa de persona a persona.
Donde sobrevivió, las familias comen mejor y más barato. México tiene una de las tradiciones de recolección silvestre más ricas del mundo. Los quelites solos representan más de 500 especies comestibles que nuestros antepasados conocían de memoria. Esa sabiduría se está perdiendo con cada generación que prefiere el supermercado al monte. Truco 10. Apicultura en el patio. Las abejas necesitan ayuda humana ahora mismo. El síndrome de colapso de colonias ha eliminado aproximadamente el 30% de las colonias de abejas manejadas cada año desde 2006. La causa es compleja, involucrando pesticidas, pérdida de hábitat, parásitos y agricultura de monocultivo. Tu abuelo criaba abejas con cajas que construía de tablas de pino y lámina. Cosechaba miel en septiembre, dejaba suficiente para que la colonia pasara el invierno, y vendía el excedente en frascos de vidrio en la puerta de la casa. Sin registro, sin inspección, sin permisos. La técnica no ha cambiado. Colmena Langstroth, ahumador, velo y paciencia. Lo que tu abuelo sabía en sus huesos sobre el ritmo de la colmena, el sonido de una colonia sana, el olor del própolis y la cera, está disponible en cada biblioteca del país. Mantener 2 colmenas en tu patio es uno de los actos más poderosos de restauración ecológica disponibles para un mexicano común. Truco 9. Gallinas en el patio. En 1940, casi cada familia mexicana con un patio tenía gallinas. Los huevos no se compraban. Los huevos se recolectaban cada mañana de una docena de aves que también comían sobras de la cocina, controlaban insectos y producían abono para el huerto. El sistema era cerrado, elegante, y no costaba casi nada mantenerlo. Para 1960, las leyes de zonificación en la mayoría de las ciudades mexicanas habían prohibido el ganado dentro de los límites de la ciudad. Los huevos de gallinas alimentadas con sobras de cocina y dejadas en libertad contienen niveles mediblemente más altos de omega 3 y vitamina D que los huevos comerciales. Tu abuela conocía a sus gallinas por nombre. Tú también puedes. Truco 8. Hierbas como medicina. Tu abuela mantenía un huerto de plantas medicinales que su comunidad había usado por generaciones. Hacía jarabe de saúco para el sistema inmunológico, árnica para golpes e inflamación, sábila para quemaduras y problemas de piel, té de manzanilla para el malestar digestivo en los niños, hierba del cáncer para dolores de estómago, y epazote como desparasitante. Ninguna de estas son magia. Todas tienen mecanismos de acción documentados que la fitoquímica moderna puede explicar. México tiene una de las tradiciones de herbolaria más profundas del mundo, con más de 4,000 plantas medicinales documentadas. Tu abuela no hacía afirmaciones médicas, hacía té, cataplasmas y tinturas. Su comunidad era más sana por ello de maneras que ningún producto farmacéutico puede replicar completamente. Truco 7. Conservar con baño María. El baño María, el método estándar de tu abuela para conservar jitomates, chiles en vinagre, mermeladas y frutas, ahora está oficialmente restringido por las autoridades sanitarias solo para alimentos de alta acidez. Los alimentos de baja acidez como frijoles, maíz, carne y la mayoría de las verduras requieren envasado a presión, porque solo las temperaturas más altas de una olla a presión destruyen de forma confiable las esporas de Clostridium botulinum. El problema es que tu abuela enlató todo en baño María durante décadas y no mató a nadie. Lo hacía con habilidad, juicio y conocimiento transmitido de su madre. Entendía qué alimentos eran lo suficientemente ácidos para ser seguros. Conocía las señales de un mal sellado. Probaba cada frasco. Esto no es un argumento contra el envasado a presión. Una olla a presión vale la pena tenerla, pero el clima regulatorio alrededor del envasado ha asustado tanto a la gente que muchos han abandonado la conservación de alimentos por completo. Aprende ambos métodos. Usa ambos. El conocimiento te pertenece. Truco 6. Deshidratación solar. Antes de los deshidratadores eléctricos, antes de la liofilización, antes del pasillo de botanas del supermercado,
Tu abuela secaba todo. Rodajas de manzana en un bastidor de madera bajo el sol de septiembre. Frijoles extendidos sobre costales de yute. Hierbas amarradas y colgadas de las vigas del techo. Chile seco cortado en tiras y extendido en un bastidor de alambre con un fuego humeando debajo para ahuyentar las moscas. Un deshidratador solar simple, una caja de madera con una tapa de vidrio y un interior oscuro. Puede secar frutas y verduras en 2 días usando nada más que la luz del sol. El producto seco se almacena a temperatura ambiente de 6 meses a 1 año, dependiendo del alimento. No hay regulación contra secar tu propia comida. Lo que sí hay es olvido. El conocimiento de las temperaturas correctas de secado, la importancia de blanquear verduras antes de secar, las señales de endurecimiento exterior que atrapan humedad adentro. Este conocimiento casi ha desaparecido de los hogares mexicanos. Toma una tarde aprenderlo. Vale un invierno entero de seguridad alimentaria. Truco 5. Construcción con adobe. La construcción con adobe, paredes hechas de una mezcla de arcilla, arena, paja y agua, ha sido usada en México por más de 1000 años. Los pueblos originarios construyeron estructuras de múltiples pisos que siguen en pie. Tus bisabuelos en todo México construían con adobe como algo normal. Las paredes se mantienen frescas en verano y cálidas en invierno por su masa térmica. No requieren materiales manufacturados. No cuestan casi nada. Los códigos de construcción modernos en la mayoría de los municipios requieren ingeniería estructural certificada y materiales aprobados. El adobe funciona diferente al aislamiento convencional. Depende del retraso térmico en lugar de la resistencia. Tu bisabuela recogía su material de construcción del suelo. Ese conocimiento ancestral es parte fundamental de nuestra identidad mexicana y merece ser preservado. Truco 4. Fermentación casera. El conocimiento de la fermentación es la base de la conservación de alimentos. Tepache, pulque, pozol, atole agrio, chiles curtidos, vinagre, queso, requesón. Todos son alimentos fermentados que tu abuela hacía rutinariamente. No requieren equipo especial. Están entre las formas más nutritivas de alimento conservado jamás desarrolladas. México tiene una tradición de fermentación increíblemente rica que se remonta a miles de años antes de la conquista. El pulque, el tepache, el pozol, el tesguino. Estas bebidas no solo conservaban alimentos, sino que los enriquecían nutricionalmente. El entendimiento de las levaduras silvestres, los cultivos bacterianos y la transformación de alimento crudo en alimento conservado es conocimiento que pertenece a tu familia y a cada familia que vino antes de la tuya. Truco 3. Construir con la comunidad. Antes de contratistas con licencia, permisos de construcción e inspecciones, los mexicanos construían sus propias casas usando una técnica llamada tequio o mano vuelta. La comunidad se reunía. La estructura se levantaba en días. Todos contribuían con lo que sabían y todos se iban alimentados. Una familia podía tener una casa sólida de adobe, piedra o madera en el terreno dentro de una sola temporada usando este método. Las habilidades no han desaparecido. Organizaciones en todo México enseñan construcción con adobe, bajareque, piedra y tierra. Tu abuelo construyó su propia casa y sigue en pie 100 años después. Ese conocimiento comunitario es una de las tradiciones más valiosas de México. Truco 2. El pozo excavado a mano. Las empresas de perforación hidráulica lograron con éxito que la mayoría de los estados requirieran contratistas con licencia para cualquier nueva instalación de pozo. La razón declarada era la protección del acuífero y la calidad del agua. El efecto real fue la eliminación del pozo excavado a mano, una tecnología que tu abuelo y cada abuelo antes que él usaba para proveer agua limpia a su familia sin pagarle a nadie. Un pozo excavado a mano, revestido con piedra o ladrillo, entubado para excluir agua superficial y equipado con una bomba manual. Provee agua limpia confiable de acuíferos superficiales que ninguna sequía puede tocar. La técnica requiere trabajo intenso, pero no es técnicamente compleja. En un escenario donde falla la red eléctrica,
Un pozo perforado con bomba eléctrica no produce nada. El pozo de tu abuelo con bomba manual produce 400 litros al día mientras tu brazo funcione. Los poceros que conocían este oficio casi han desaparecido. El conocimiento sobrevive en comunidades indígenas y rurales que nunca dejaron de usarlo. Truco 1. Independencia total. Esto no es un solo truco, es una filosofía, y es la que conecta todo lo demás en esta lista. El rancho de tu bisabuelo funcionaba con luz solar, leña, agua y trabajo animal. Cultivaba su propio combustible, su propia comida, su propia medicina y sus propios materiales de construcción. No era pobre, era soberano. No le debía nada a una empresa de servicios porque las empresas de servicios no existían todavía. No le debía nada a una empresa de semillas porque Monsanto no existía todavía. No le debía nada a una cadena de supermercados porque no había cadena de supermercados a 60 kilómetros a la redonda. Toda la infraestructura de la dependencia mexicana moderna, la red eléctrica, el sistema de agua municipal, el suministro comercial de alimentos, la cadena farmacéutica, fue construida dentro de memoria viviente y vendida a nosotros como progreso. Es progreso en muchos sentidos. Pero tu abuelo sabía algo que la generación que vino después de él olvidó. Un hombre que no produce nada depende de quien produce todo. Cada truco en esta lista es una pieza de esa soberanía. La cosecha de lluvia y los pozos te dan independencia de agua. El ahumadero y la bodega te dan seguridad alimentaria. Las semillas guardadas, las gallinas del patio y el huerto te dan un suministro de comida que ninguna interrupción de cadena de suministro puede tocar. Nada de esto es fantasía, nada de esto es paranoia. Es como los seres humanos vivieron en esta tierra durante toda la historia de México, antes de los últimos 60 años. Tus abuelos sabían todo esto. Lo olvidamos en una sola generación porque olvidar fue rentable para alguien más. Desafío final. Aquí está tu desafío. Elige uno. Solo uno. Recolecta agua de lluvia esta semana si llueve donde vives. Planta una hilera de semillas de polinización abierta. Encuentra un vecino que críe abejas y pregúntale cómo empezó. Compra una olla a presión usada en un tianguis y aprende a usarla. Cuéntame en los comentarios cuál vas a probar primero. Dime si tus abuelos hacían alguno de estos, porque te prometo que alguien en tu árbol familiar conocía cada truco de esta lista. Ese conocimiento no murió. Solo se quedó callado. Es hora de empezar a escuchar de nuevo.